Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Todos los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos tenemos un compromiso con cada uno de ustedes de 8 a 9 de la noche para traer una palabra fresca del cielo, una palabra que nos anime, una palabra que nos edifique, que nos exhorte, a través de las ondas radiales de su emisora web cristiana Vino Nuevo Radio, y también a través del video por medio de nuestra plataforma de Facebook, Ministros de la Palabra, Facebook Live, transmitiendo en directo. En un tema que hemos traído para esta noche, que es la continuación de los 11 misterios revelados acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos. Y uno de esos misterios tiene que ver con el día de la ira de Dios. ¿Qué es esto del día de la ira de Dios? Porque no ha sucedido, es algo que va a suceder. ¿Pero qué es? ¿Cuándo irá a suceder? ¿En qué consiste? Bueno, ese es un tema escatológico, un tema de los acontecimientos de los últimos tiempos, un tema que esperamos que le bendiga, le edifique, le exhorte y lo ponga en pendiente, lo tenga muy presente. Pero antes, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos la oportunidad que nos das de llegar a muchas personas a través del audio y el video, por medio de las plataformas digitales. Gracias por este día, gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor y por este espacio, Señor, que estás abriendo para que muchos puedan conocer tu palabra, Señor. Que seamos receptorios de el mensaje que vas a llevar a los demás a través nuestro, que podamos ser, Señor, esos vasos donde tú deposites ese mensaje que vamos a transmitir a partir de ese momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de la ira de Dios. En los 40 años de ministerio que Dios nos ha permitido servirle, por gracia y también por misericordia, tal vez ese es el tema, amado hermano y hermana, más desagradable que tiene la Biblia, y que personalmente me ha tocado ya en varias ocasiones tener que hablar acerca de él. Estamos acostumbrados en nuestras iglesias, estamos acostumbrados en este tipo de foros a hablar del Dios de amor, del Dios de paz, del Dios proveedor, del Dios sanador, del Dios libertador, el Dios que nos ama con amor eterno, pero muy poco se habla de que también es un Dios celoso, de que también es un Dios que aparte de amar, también demanda sobre ese amor que Él nos ha mostrado. La ira de Dios, el día de la ira de Dios, es el tema más desagradable de la Biblia. Hebreos capítulo 4, versículo 13, nos dice en esta noche: nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de aquel a quien tendremos que rendir cuentas de nuestros hechos. Clarísimo. Nada de lo que Él ha creado, hablando de usted y de mí, puede esconderse de aquel a quien tendremos que rendir cuentas de nuestros hechos. Yo creo que ese es un pasaje muy claro, un pasaje explícito, y que no requiere
mucha revisión exegética para poder entender lo que realmente nos está diciendo el Señor. En dos palabras, todos tenemos que rendir cuentas de nuestros hechos delante de la presencia del Señor. Empecemos por ahí. Cuando hablamos de la ira es una respuesta emocional a aquello que usted y yo percibimos como malo o como injusto. Y con frecuencia esa ira se traduce en enojo, en indignación, se traduce en cólera, se traduce en irritación. Usted, me imagino, hermano y hermana, que en algún momento se ha irado, se ha enojado, se ha consternado. Y tanto los seres humanos como Dios expresan ira. Lo que sucede es que hay una grandísima diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre, porque la ira de Dios es santa y también es justificada. En cambio, la ira del hombre nunca será santa y tal vez en muy poquísimos escasos situaciones sea justificada, pero muy rara vez. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta usted y yo es que el pecado tiene una respuesta divina. Dios responde al pecado. Cuando vamos al Salmo 78, capítulo 78, versículos 56 al 62, el salmista dice que los seres humanos impíos continuaron, en primer lugar, continuaron poniendo a prueba la paciencia de Dios. Hoy en día hay muchos hombres y mujeres que están poniendo a prueba la paciencia de Dios y la están colmando también. En segundo lugar, se rebelaron contra el Dios Altísimo. Continúan hoy en día en una franca rebelión y rechazo contra Dios. En tercer lugar, ese rechazo los lleva a negarse a cumplir sus mandatos. Estoy leyendo textualmente el Salmo 78, versículos 56 al 62. Y eso provoca entonces que se conviertan en desleales y traidores. Y vamos viendo una espiral descendente, porque entonces lo que sigue a continuación es que hacen enojar a Dios construyendo altares a otros dioses. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué otros dioses puede tener el hombre que no sea el único Dios verdadero? Bueno, cuando hace lo que le da la gana, inmerso en vicios, en placeres, en contiendas y en todo aquello que lo separa de Dios y que prefiere en lugar de Dios. Cuando el hombre no quiere nada con Dios y escoge otras cosas que no sean Dios, esos son sus propios dioses y sus propios altares. Entonces, esos ídolos que ha colocado el hombre en lugar de Dios, llámelo usted como quiera, esos ídolos, la creación, desde la caída del hombre, es totalmente claro. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? El hombre acaba de pecar, y como pecó comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, entonces se mira a sí mismo y se ve que está desnudo, y entra en él malicia y va y se cubre con hojas. Cuando Dios lo ve, Dios le dice: ¿y quién le dijo a usted que usted estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieses? Y Jehová Dios dijo: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, porque ya sabe el bien y el mal. O sea, hermano y hermana, nadie, absolutamente nadie, ninguna persona puede alegar desconocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Nadie, absolutamente nadie. Aquí nadie puede venir con el cuento que a mí no me predicaron, que yo no conocía a Jesús, que qué pasó con los que vinieron antes de Jesús, qué pasó con aquellos donde no han llegado las Biblias. Olvídese de eso. Romanos es muy claro. El apóstol Pablo: todo hombre conoce a Dios, la misma creación habla de Dios. Jesús mismo, Dios mismo lo dijo en el huerto del Getsemaní: el hombre es como uno de nosotros, porque ya conoce el bien y el mal. Y apenas existía Adán y Eva. Muchos hoy en día hablan de un Dios con un corazón tierno. Usted ve pinturas, usted ve imágenes
es terrible, un Dios triste, un Dios cabizbajo, y en otros es un Dios extendiendo los brazos, lleno de amor y hasta de dulzura. Estamos totalmente de acuerdo que el amor de Dios es una manifestación de su gracia y su paciencia es muy infinita. Sin embargo, no debemos jugar con esto, porque va a llegar un momento en que Dios va a actuar por toda esa paciencia que Él tuvo. Si usted no lo sabía, el día grande de Jehová o el día de la ira de Dios aparece 25 veces en la Biblia. Lo hemos hablado anteriormente. Cuando aparece una vez, cuando aparece una vez, 2 veces, 3 veces, un mismo concepto en la Biblia, hermano y hermana, pongámosle atención, porque Dios está ratificando de una manera vehemente un concepto que quiere que usted y yo entendamos, aprendamos y cumplamos. Y el día de la ira aparece 25 veces en la Biblia. Y el mismo Señor Jesús habla con bastante frecuencia acerca del juicio de Dios en los evangelios. Ahora, usted y yo sabemos que en ese momento estamos viviendo bajo el período de la gracia. Estamos viviendo bajo la gracia. ¿Y qué es eso bajo la gracia? Recuerde usted que gracia es recibir algo que no merecemos. Usted y yo en este momento estamos recibiendo, sin merecerlo, la posibilidad de reconciliarnos con Dios a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre para perdón de sus pecados y de los míos. Estamos bajo la gracia. Pero va a llegar un momento en que la gracia se termine e inmediatamente pasaremos al día de la ira del Señor. Todavía hoy, en ese momento, estamos bajo la gracia. No sé dentro de 5 minutos, pero por lo menos en ese momento estamos bajo la gracia. Mateo capítulo 24, versículo 29 y 30, dice Jesús que una vez que la persecución de aquellos días haya cesado, el sol se va a oscurecer, la luna no dará su luz, las estrellas y los poderes que están sobre la tierra se conmoverán. Y dice, entonces aparecerá la señal de mi venida, y el mundo entero se ahogará en llanto al verme llegar en las nubes del cielo con poder y gran gloria. La segunda venida del Señor marca el antes y el después, el cese de la gracia y el inicio de la ira, el término de las oportunidades y el inicio de la retribución por todas las malas acciones cometidas por el hombre. El apóstol Pablo nos da también algunas pistas acerca de ese evento que está pronto a suceder y que pertenece al conjunto de acontecimientos de los últimos tiempos, cuando nos dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3. Ustedes saben muy bien que el día en que el Señor regrese llegará, número 1, como ladrón en la noche. El ladrón llega, no avisa y hace lo que tiene que hacer. Pero también, dice Pablo, va a llegar cuando la gente diga, hay paz, hay seguridad, y entonces vendrá la destrucción. Cuando el mundo crea, mundialmente hablando, que todo está bajo control, que todo cierra, que las economías están bollantes, que están bajando la tasa de homicidios, que se están llevando mejor que nunca todas las personas, será el momento propicio para la segunda venida del Señor. Y el apóstol Pablo hace una analogía con la mujer embarazada, cuando dice que llegará como le llegan a la mujer embarazada los dolores de parto. Una mujer que va a dar a luz no sabe si es un parto natural, en qué momento le llegan los dolores, los cuales le anuncian el nacimiento del bebé. En ese momento, cuando llegan esos dolores, ya lo que prosigue es ese nacimiento. Entonces, lo que está diciendo Pablo, haciendo la analogía, es que va a ser un momento en el cual no habrá forma de que la humanidad impenitente pueda escaparse de la ira de Dios. Hay muchos pasajes de la Biblia que concuerdan en que en el momento en que los hombres proclamen la paz y se aferran a una falsa piedad
y declaren que los problemas del mundo ya están resueltos, será exactamente cuando el mundo se va a encontrar en mayor peligro que nunca antes en la historia, y es en ese momento donde el Señor Jesús vendrá por segunda vez. Uno, a recompensar al piadoso y a la piadosa, a los que se han guardado según sus mandamientos. Pero lo peor es que vendrá a retribuir, a desatar toda esa ira que ha traído acumulada desde tiempos inmemoriales sobre la maldad del hombre, y vendrá a cobrar cada una de las facturas de injusticias que el hombre haya cometido. Usted y yo tenemos que saber, hermano y hermana, que el mundo no va a mejorar. Yo no concibo cómo en los noticieros, como en diferentes foros de comunicación, se nos dice que el mundo está mejorando, que el mundo va para bien, que estamos saliendo de todos los problemas y que en muy poco tiempo todo va a estar excelente. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 16 nos dice: aprovechen cada oportunidad que tengan para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. Es increíble. Yo no sé en qué mundo viven muchas personas, pero todos los días hay más asesinatos, hay más dolor, hay más pestes, cada día hay más hambre, cada día hay más injusticia desde todo punto de vista. El mismo apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 13, dice: pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Estoy leyendo la Biblia. Aquí no dice que el bien va a ganar, no, dice que el malo cada vez va a ser más malo. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados con sus propios engaños. Hermano y hermana, nos estamos encaminando a un mundo que va de mal en peor, pero también va en paralelo que conforme avancemos esos últimos tiempos, que serán muy difíciles, esos tiempos anuncian que cada vez la venida del Señor está más cerca que nunca. Más cerca que nunca. El apóstol Pablo hace algunas advertencias a los creyentes respecto al día de la ira. Vean lo que el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 al 6. Pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón, porque el día de la ira, hermano y hermana, no tiene nada que ver con los hijos e hijas de Dios. No es para los hijos e hijas de Dios. Dice el apóstol Pablo: ustedes son hijos de la luz y del día. Nosotros no somos de la noche ni de la oscuridad. Por eso, y aquí es la advertencia del apóstol Pablo a su iglesia, a la iglesia de Cristo: no debemos dormirnos como los demás, sino que lo que tenemos que hacer, hermano y hermana, es mantenernos alerta, dice Pablo, y en nuestro sano juicio. Jamás a un hijo de Dios le puede tomar por sorpresa el día de la ira. Por eso es que estamos hablando de este tema en esta noche, para que podamos estar apercibidos, para que podamos entender en qué consiste, y que si de verdad usted y yo somos hijos e hijas de Dios, ese tema no tiene que ver con nosotros. Pero si estamos obligados a hablarles a aquellos hijos, a aquellos amigos, a aquellos vecinos, a aquellos compañeros de trabajo, para que no tengan que encontrarse dentro del grupo de personas que van a recibir la ira de Dios. También hay un trabajo importante que usted y yo tenemos que hacer. Por un lado, no descuidarnos a nosotros mismos, pero por otro lado, también llevar las buenas nuevas del Evangelio para poder arrancar todas aquellas almas posibles cuando este evento ocurra. Algo que tenemos que entender en esta noche, amado hermano y hermana, es que Dios interviene personalmente en los asuntos de los hombres. Usted no crea que Dios está absorto en otros temas. Usted no crea que Dios en ese momento se mantiene indiferente ante tanta injusticia, ante la maldad, ante tanto oprobio. No es así. Sofonías, uno de los profetas, en el capítulo 1, versículo 2 y 3 de su libro homónimo dice:
destruiré por completo, dice el Señor, con todo lo que hay sobre la tierra, dice el Señor. Arrasaré a los hombres y animales por igual. Los ídolos y quienes los adoran desaparecerán. Aún las aves del cielo y los peces del mar perecerán. Acabaré con los habitantes de toda la tierra, dice el Señor. Está hablando Sofonías del día de la ira, de ese acontecimiento terrible que va a suceder y que será la retribución para la humanidad impenitente. Vean la conjugación de verbos que hace el Señor en Sofonías capítulo 1. Destruiré, arrasaré, acabaré. Horrenda cosa, hermano y hermana, es caer en manos del Dios vivo. Sofonías también continúa en el capítulo 1 hablando acerca de una cena. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, es muy hermoso cuando allá por el capítulo 19 nos habla acerca de la cena de las bodas del Cordero. La cena de las bodas del Cordero será un evento de su iglesia, la esposa celebrando las bodas con su esposo, con el Señor Jesucristo. Un evento hermosísimo, un banquete. Pero hay otro evento muy interesante que tiene que ver precisamente con otra cena. Y es la que Sofonías y Apocalipsis después también va a referenciar, porque también está en el capítulo 19 de Apocalipsis, y tiene que ver con la cena de Dios. ¿Y para quién va a ser esa cena? Pues va a ser una cena para los buitres. ¿Sabe usted qué es un buitre? Un buitre es un ave de rapiña. Efesios capítulo 1, versículos 7 al 9. Ha llegado el día terrible de su juicio. Sofonías está profetizando el día de la ira de Dios. Ha preparado una gran matanza y ha escogido a sus convidados. El día del juicio, dice Dios, yo castigaré a los jefes y príncipes de Judá, a todos los que llevan vestiduras extranjeras. O sea, aquí no va a quedar títere con vida, sin distingo de género, sin distingo de clase social, sin distingo de edad, sin distingo de ciudadanía. Sí, dice Dios, yo castigaré a los que siguen las costumbres paganas, a los que roban, a los que llenan las casas de su amo con ganancias obtenidas por violencia y por fraude, a los que presentan cosas robadas como ofrenda en el templo del Señor. Va a llegar un día en que Dios va a ajustar cuentas con el mundo pecador. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, el pasaje paralelo y escatológico del versículo 17 dice: vi entonces que un ángel estaba de pie en el sol y le gritaba a los buitres y sopilotes. Oiga usted qué duro, que vuelan en lo alto del cielo. El ángel llama a los buitres, a los sopilotes, a las aves de rapiña, aves de carroña, a las que comen desperdicios, pudredumbre y cadáveres, tanto de personas como de animales. Usted los conoce. Vengan y reúnense para la gran cena de Dios. Comerán carne de reyes. Vean qué interesante. De jefes militares, de valientes guerreros, carne de caballos, carne de jinetes, carne de toda clase, de gente libre y de esclavos, de gente importante y de gente poco importante. Y las aves de rapiña se darán un gran banquete con la carne de ellos. El último intento de Satanás, pretendiendo de una manera ilusa, en la batalla del Armagedón, en el valle de Megiddo, la última rebelión de Satanás y la humanidad que le siga, luchando contra el Señor Jesús. Lo que habrá no será una batalla, porque no se va a disparar ni un revólver, ni una bala de cañón. Lo que se va a dar es una muerte instantánea de todos los impíos, y las aves de rapiña comiéndose a todos esos hombres y mujeres pecadores. Sofonías nos advierte en el capítulo 1 que ese día de la ira de Dios, hermano y hermana, está muy cerca. Es un día muy cercano. Sofonías 1, 14 al 18
el 18, ese día terrible del Señor se acerca, dice Sofonías. Se acerca rápidamente, porque en ese día se descargará toda la cólera de Dios. Hermano y hermana, estoy leyendo la Biblia textualmente. A partir de las 9 de la noche usted puede volver a revisar todos los textos que estamos enunciando y los comentarios que hemos esgrimido. Lo puede volver a revisar. Estoy leyendo la Biblia. Ese día Dios va a descargar toda su cólera por haber obrado tan mal todos esos hombres y mujeres contra el Señor. Su sangre correrá por todas las calles, sus cuerpos se pudrirán sobre la tierra, de nada les servirá la plata y el oro que tienen, porque no se trata de tener dinero, porque la salvación no se puede comprar. Toda la tierra será devorada por el fuego de su ira. En poco tiempo morirán todos los habitantes de la tierra. Y esos hombres y mujeres que mueran serán luego resucitados y llamados al juicio ante el gran trono blanco, donde se leerán sus acciones, las cuales provocaron en vida y murieron en pecado, y esas acciones son las que los van a trasladar, los van a culpabilizar y a trasladar al lago de fuego, la cual será su morada eterna, donde serán atormentados día y noche. Usted y yo estamos viviendo hoy, hermano y hermana, tal vez nuestra última oportunidad, como la última oportunidad que tuvo Noé, como la última oportunidad que tuvo Lot. Sofonías capítulo 2 versículo 3 dice: ustedes los humildes del país, los que procuran vivir de acuerdo a las instrucciones del Señor, practiquen la justicia y vivan con humildad. Quizá así puedan ser salvados el día en que el Señor desate su castigo. Sofonías está hablando en esta noche, hermano y hermana. El Señor está hablando a tu corazón en esta noche. Solo hay dos grupos, solo hay dos posibilidades. Volvemos a hablar del concepto de separación. Los que van a participar en el día de la ira por su insensatez, y los que van a estar exentos del día de la ira, que serán aquellos creyentes que sean salvos. Y eso no es solo para su vecino, no es solo para su hijo, no es solo para su compañero de trabajo. Esto también tiene que ver con usted. Es un buen momento para que también cada uno de nosotros hagamos un análisis introspectivo. No analice a su vecino, no analice a su amigo, analícese usted primero que nada. Gracias a Dios que los creyentes estamos exentos del día de la ira. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 y 3. Vi a otro ángel que venía del oriente, el cual tenía el sello de Dios que vive para siempre. Con ese mismo sello debía marcar a todos los que pertenecen a Dios para protegerlo. Apocalipsis, hermano y hermana, nos habla en el capítulo 13 de la marca de la bestia. Pero Apocalipsis capítulo 7 nos habla del sello del Espíritu Santo, y volvemos a hablar del concepto de separación. O tienes la marca de la bestia, o tienes el sello del Espíritu Santo. Y el sello del Espíritu Santo lo que hace es que marca, protege a los hijos de Dios, idénticamente igual como sucedió allá en el Éxodo, la última noche antes de salir de Egipto, cuando se marcaba con sangre los dinteles, porque el ángel de la muerte iba a pasar por todo Egipto a aniquilar a los primogénitos de los egipcios y de todos sus animales. Sin embargo, los hijos de Dios y los animales que tenían los hijos de Dios fueron protegidos, fueron sellados en aquella noche de gran mortandad en la nación egipcia. El ángel grita a fuerte voz: no dañen la tierra, no dañen el mar, no dañen los árboles, hasta que hayamos marcado en la frente a los que sirven a nuestro Dios. Te pregunto en esta noche, ¿tienes el sello de Dios o tienes la marca de la bestia? Porque la marca de la bestia, hermano y hermana, cuando usted estudia Apocalipsis, no tiene nada que ver con un chip, no tiene nada que ver con una vacuna contra algún virus o alguna infección. La marca de la bestia es simplemente negar al Señor. Cuando estás negando al Señor y rechazando al Señor como tu Salvador y como tu Señor, automáticamente le estás dando tu adhesión a Satanás, y por tanto
tienes la marca de Satanás, la marca de la bestia. Con solo que rechaces a Dios, ya estás marcado por la bestia. Cuando recibes a Jesús en tu corazón como tu Señor, como tu Salvador, y empiezas a vivir tu vida obedeciendo los mandamientos de Dios, bajo su cobertura, viviendo en fe, estás sellado por el Espíritu Santo. Si hay algo que aleja la ira divina, si no quieres que este tema tenga que ver contigo, hay una solución. Hay algo que aleja la ira de Dios. Y de eso vamos a hablar en el siguiente segmento, después de esta breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que recientemente se incorporan a este espacio, En Paz Me Acostaré, les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña. Hoy estamos desarrollando un tema escatológico, uno de los 11 misterios revelados acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos, y tiene que ver con el día de la ira de Dios. La gracia se termina y empieza la ira de Dios. Se acabó la posibilidad, se acabó el chance. Dios dio todo el tiempo del mundo para que el hombre y la mujer se arrepintieran. Unos quisieron, otros no quisieron. Los que quisieron no tienen nada que ver con este día, pero los que rechazaron a Dios van a tener que padecer toda la cólera y el enojo del Señor, al haber despreciado y tomado como inmunda la sangre vertida por su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y si Él se desprendió de lo que más amaba, si Él permitió que su Hijo fuera desgarrado en todo su cuerpo y que esa sangre se derramara por usted y por mí, el que rechacemos esa sangre se convierte en la blasfemia del Espíritu Santo, en ese rechazo a ese gran precio, a ese alto precio que pagó Dios por usted y por mí. Rechazarlo, definitivamente lo que va a desatar es toda su cólera y todo su enojo. Agradezco enormemente a los hermanos que nos reportan su sintonía, los hermanos que están conectados en ese momento, por lo menos los que puedo visualizar a través de nuestro Facebook Live, nuestra hermana Elizabeth Mora, nuestro hermano Gilbert. Dios les bendiga, hermanos allá en Heredia, los amamos. Gracias por sus oraciones. Nuestra hermana Marta Dimas también. Hermana Marta, gracias por estar con nosotros en esta noche. Bendiciones del cielo para todos los hermanos que han dispuesto su corazón para recibir la palabra del Señor en esta noche. En el tema más difícil que me ha tocado predicar en todos estos años de ministerio, hablar acerca de la ira de Dios. Pero hay algo que aleja la ira de Dios, y eso es el arrepentimiento. Juan capítulo 3, versículo 36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no sabrá lo que es esa vida, pues siempre estará bajo el castigo de Dios. Hermano y hermana, todo ser humano está destinado al castigo eterno. No hay nada que hacer. Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios puede sacarnos de ese castigo eterno, y es a través del sacrificio de su Hijo, de creer en ese sacrificio. Sin embargo, rechazar ese sacrificio, rechazar ese alto precio que Dios pagó a través de la sangre de su Hijo por nuestros pecados, entonces lo que estamos haciendo es diciéndole no a la reconciliación con Dios
Y por tanto, el hombre y la mujer, y escúcheme lo que le voy a decir en esta noche, el hombre y la mujer que no quiera reconciliarse con Dios, papá puede querer, mamá puede desearlo, la esposa puede estar orando por la reconciliación del esposo, pero es una decisión que con el libre albedrío que Dios nos ha dado, cada persona tiene que tomar. Usted no salva a nadie, usted no me salva a mí, yo no la condeno a usted. Pero si el hombre decide rechazar a Dios es traer sobre su vida la ira de Dios. El rechazo atrae la ira. El arrepentimiento detiene la ira. Así como el blanco es blanco y el negro es negro. No hay otra. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo del 8 al 9, Dios nos demostró su amor al enviar a Cristo a morir por nosotros, aun cuando éramos pecadores, dice Pablo. Con mucha más razón, ahora Dios nos salvará del día de la ira final al habernos hechos justos por medio de la muerte de Cristo. Claro, Romanos 5, 8 y 9 es clarísimo. Dios nos demuestra su amor al mandar a su Hijo a morir por nosotros cuando éramos pecadores. Al aceptar ese regalo tan precioso, nos absuelve, nos justifica. E inmediatamente al ser justificados, nos absuelve y nos muestra su misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es no recibir algo que yo merezco. Entonces, yo no voy a recibir castigo que lo merecía, porque Dios, por su misericordia, me libra a través de la gracia de recibir algo que yo no merecía, y eso es la salvación. Sin embargo, el apóstol Pablo dice en Romanos 2, versículos 5 y 6, pero no le haces caso, no quieres hacerle caso. Entonces, si no quieres hacerle caso, estás almacenando contra ti mismo ira. El hombre y la mujer que no quieren hacerle caso a Dios, que persisten en rechazarlo, lo que hacen es almacenar. ¿Qué es almacenar? Guardar. El hombre todos los días va guardando y va guardando. Dios lo llama, el hombre no quiere, lo llama el lunes, la mujer no quiere, lo llama el martes, el hijo no quiere, lo llama el miércoles, dice que no, lo llama el jueves, lo llamó en el 2020, lo está llamando en el 2021, no quiere. Entonces todos los días, cada vez que yo rechazo a Dios, almaceno ira contra mí mismo. Por la terca dureza de un corazón, dice Pablo, no arrepentido. Eso es lo que sucede. Esa ira, dice Pablo en Romanos capítulo 2, se manifestará ¿cuándo? El día en que Dios le dará a cada uno el pago que merece. De eso estamos hablando. Hermano y hermana, aquí nadie engaña a nadie. Aquí nadie asusta a nadie. Aquí nadie está inventando nada. Yo me limito exclusivamente a leer la palabra de Dios y a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Dios me libre de que yo enseñe algo o predique algo que no está sustentado con las sagradas escrituras. Qué peligroso es despreciar el sacrificio de Cristo. Hebreos capítulo 10 versículo 26 nos dice: pero si después de haber conocido la verdad, continuamos pecando intencionalmente, dice el escritor de los Hebreos, ¿qué otro sacrificio podrá perdonar los pecados? ¿No nos quedaría más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos por el fuego ardiente? Entonces, si tu hijo conoce la verdad, si tu esposa conoce la verdad, si tu amigo conoce la verdad, le has hablado, porque esa es tu responsabilidad. Tu responsabilidad no es que la acepte o no la acepte. Tu responsabilidad es hablarle la verdad. Y si ya has cumplido tu obligación y tu deber, y la persona continúa pecando intencionalmente, ahí el mismo escritor de los Hebreos se pregunta a sí mismo, ¿qué otro sacrificio podrá perdonarlo? Ya no hay nada que hacer.
Lo único que hay que esperar es con miedo terrible. Porque mucha gente, hermano y hermana, cree que eso es un vacilón. Hay gente que se ríe. ¿Cuál infierno? ¿Cuál Dios vengador? Las aflicciones son en esta vida. Después de esa vida descansa en paz. Todas esas mentiras de Satanás son las que están llevando a muchas personas al infierno. Y usted y yo estamos obligados, hermano y hermana, a sacar a esas personas de esos errores. Porque lo que hacemos en esta vida es lo que determina cuál va a ser nuestro destino eterno. Porque después de esa vida se acabó. No hay nada más que hacer. Lo que hicimos en esta vida determina nuestro destino eterno. Y el mundo tiene que conocer esa gran verdad. Jesús nos advierte en Lucas capítulo 21, versículo 34. Cuídense. Es que vean la palabra que el Señor utiliza. La conjugación del verbo cuídense. No sea que por el vicio, las borracheras y todas las preocupaciones de esa vida se les endurezca el corazón. Ese día, el día de la ira, puede llegar cuando ustedes menos lo esperen. Vendrá como una emboscada sobre todos los habitantes de la tierra. Cuando la gente estaba en el vacilón, cuando la gente estaba en el chiquichiqui, cuando la gente está en sus borracheras, cuando la gente está en sus placeres y en sus desórdenes, cuando menos lo piense, serán emboscados, dice el Señor. Sin embargo, Lucas 21, ustedes siempre estén vigilantes. Oren para que puedan escapar de todo lo que va a suceder y así puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Oren, estén listos, cuídense, estén vigilantes. Lucas capítulo 21, 34 al 36. Es una lástima encontrarnos con personas cuando se anda en la calle y habla con ellas. Personas que creen que tienen todas las respuestas, que todo lo saben, todo lo tienen bajo control, no necesitan a Dios. Agnósticos, ateos. Sofonías, en el capítulo 2, versículo 15, dice: este será el destino de aquella ciudad grande y próspera, que vivía tan segura y que decía: en todo el mundo no hay una ciudad tan grande como yo. Pero ahora vean cómo ha quedado convertido en un lugar para su completa ruina, como una guarida de animales. Todo el que pase por ella se burlará y meneará la cabeza sin creer lo que ve. Aquellas personas que se creían orgullosas, que le apostaban a su juventud. Unos le apuestan a la juventud, otros le apuestan a su dinero, otros le apuestan a su belleza, otros le apuestan a su fama. Hermano y hermana, cielo y tierra pasará, pero mi palabra, dice el Señor, no va a pasar. Todo se va a cumplir. El hombre persiste en su negativa. El hombre persiste en su necedad. Sofonías continúa diciendo: le voy a invitar, cuando tenga un tiempo en su devocional, le hace todo el libro de Sofonías. Es un libro de muy poquitos capítulos, pero es un libro muy rico en cuanto a este gran evento. El capítulo 3, versículo 2 de Sofonías dice: en su soberbia, hablando del hombre y la mujer que son necios y no quieren aceptar la voz de Dios. En su soberbia, no quieren oír la voz de Dios. Nadie les puede decir nada. Rechazan toda corrección. No confían en el Señor, ni buscan serle fiel a Dios. Si usted conoce a alguien con esas 5 características, hermano y hermana, esa persona que usted conoce, comportándose de esa manera, como dice Sofonías, está destinada al día de la ira de Dios. El día de la venganza, el día de la ira divina, un juicio que será para el 100% de la humanidad impenitente. Los creyentes no tienen nada que ver con ese acontecimiento. Apocalipsis capítulo 6. Entonces todos los reyes de la tierra,
toda la gente importante intentarán esconderse en las cuevas y en las rocas de la montaña, porque cuando esto suceda, muchos querrán salir huyendo de la presencia del Señor. Se van a esconder, se van a meter en huecos, como hacen las ratas, tratando de huir de Dios. Hermano y hermana, nadie puede huir de la presencia del Señor. Tratarán de esconderse. Lo mismo lo harán comandantes del ejército, hombres ricos, poderosos, esclavos y también libres. Será tan espantoso, será tan horrible, que la gente, cuando llegue ese momento, tratará de esconderse, tratará de huir. Sin embargo, será imposible. No se puede escapar. Isaías, capítulo 2, versículo 21, otro profeta del Antiguo Testamento que habla acerca de ese acontecimiento. Dice Isaías: cuando el Señor se disponga a castigar la tierra, la gente se meterá en las hendiduras de las rocas y en las grietas de las peñas para huir de su terrible presencia y de su esplendorosa majestad. El hombre tratará de salir corriendo, hermano y hermana, de escapar, pero no podrá. ¿Dónde quedará su arrogancia? ¿Dónde quedará su orgullo? ¿Dónde quedará su prepotencia? Cuando yo veo a esos grandes líderes, esos gobernantes, haciéndole todo el daño que le hacen a su país, a sus ciudadanos, todas esas maldades que hacen en contra de las personas a las cuales Dios los ha puesto para cuidarlas, para gobernarlas, todo ese orgullo se irá a caer. No habrá dinero que lo salve, no habrá apellido, no habrá juventud. Tratarán de esconderse, tratarán de escapar, pero será muy tarde, porque donde quiera que se vayan a meter, de ahí Dios los va a sacar. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Y todos ellos, hablando de esos hombres y mujeres impenitentes, le decían a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros, para que no nos vea el que está sentado en el trono, que no nos castigue el Cordero. Ha llegado el día en que Dios y el Cordero nos castigarán. El hombre y la mujer ese día reconocerán que van a ser castigados. ¿Y por qué? Si usted no ha hecho nada malo, ¿por qué tiene temor? Si usted ha sido una persona honesta, ¿qué lo asusta? Si usted es una persona que no miente, ¿por qué sale huyendo? El hombre reconocerá que está recibiendo el justo castigo por sus propios pecados, porque nadie engaña a nadie. El hombre sabe con certeza que ha hecho mal, y vean qué interesante lo que dice Apocalipsis 6. Ha llegado el día en que Dios y el Cordero nos castigará. ¿Y por qué los va a castigar? Porque merecen el castigo, porque rechazaron el perdón, porque siguieron viviendo sus vidas como les daba la gana. Y termina el versículo 17 diciendo: nadie podrá resistir el castigo. Por eso, hermano y hermana, viene juicio de Dios, viene una ira terrible, vienen momentos difíciles para la humanidad. Eso que estamos hablando en esta noche tiene grandes lecciones para los hijos e hijas de Dios. En primer lugar, la ira de Dios, hermano y hermana, es real. Así como es real su gracia, así como es real su misericordia, así como es real todo el amor que Dios nos ha mostrado a usted y a mí sin merecerlo, así también el castigo por rechazar ese amor también es real. Aquí nadie está asustando a nadie y nadie está engañando a nadie. Más bien, no predicarlo. Muchas iglesias huyen de esos temas. Muchos pastores le huyen a esas predicaciones. Muchos pastores le huyen a esos mensajes. Y hoy más que nunca hay que hablar de esto. El mundo se está desgarrando en una serie de barbaridades y de pecados, hermano y hermana, que a esto ya le falta demasiado poco.
Pero muchos pastores, muchos padres cristianos, madres cristianas, tratan solapadamente de tapar muchísimas malas acciones de nuestros hijos, de nuestros feligreses. Y no hablamos de esos temas por temor, por conveniencia, para que no se nos vayan de nuestras iglesias. Pero para Dios, hermano y hermana, lo blanco es blanco y lo negro es negro. La ira de Dios es real. Y si hay algo que tenemos que tener claro, es que Dios no quiere que el hombre reciba su ira. Es que la gente piensa que es que Dios está frotándose las manos para ver a cuántos más puede castigar. Dios funciona diferente. Satanás es el que se frota las manos tratando de ver a cuántos se puede llevar al infierno. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Todos los días se frota las manos para ver cuántos más se lleva al infierno. Dios lo que está tratando es más bien al contrario, de que el hombre no reciba su ira. Dios lo que pretende es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Pero es que eso es lo que Dios anhela, pero Él no lo decide. El Señor da la solución. El hombre es el que toma la decisión. Él no quiere que se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero va a ser un tema de decisión personal. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, Dios es paciente, dice Pedro, porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Pero es que una cosa es lo que Dios quiere. Dios lo quiere, lo preparó desde antes de la fundación del mundo. Puso a su Hijo para que fuera totalmente desangrado. Dio la solución. Tomó la iniciativa. Lo que le resta al hombre, hermano y hermana, es decidir. Pero es un asunto de cada uno. Dios es amor. Pero sin embargo tenemos que entender que el pecado existe y que trae terribles castigos si no se viene ante Dios con actitud de arrepentimiento y reconocimiento. Y después que la ira de Dios sea consumada, vendrá el reino de Cristo. El día de la ira va a ser la antesala de la venida del reino del Señor. Primera de Corintios capítulo 15, 25, dice el apóstol Pablo: Cristo reinará hasta que Dios derrote y humille a todos sus enemigos y los ponga debajo de sus pies. Cuando la maldad sea erradicada, vendrá el reino de Dios con sus santos para siempre jamás. La ira de Dios, hermano y hermana, es algo temible y es algo aterrador. Solo aquellos que están cubiertos por la sangre de Cristo derramada por nosotros en la cruz pueden estar seguros de que la ira de Dios nunca caerá sobre ellos. Usted decide y es llamado a llevar ese mensaje a aquellos que usted tiene cerca suyo y saben que necesitan escucharlo. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, gracias por la oportunidad que nos da de traer tu palabra. Nos predicamos también a nosotros mismos, llamados en esta noche a cuidar esta salvación, a estar apercibidos, a estar atentos y también a llevar las buenas nuevas para muchos que en este momento van camino a ese gran acontecimiento. Que podamos redoblar esfuerzos, que podamos abrir espacios para predicar tu palabra con más ahínco. Satanás sabe que le queda poco tiempo, anda como león buscando a quien devorar. Que nosotros también podamos someternos, Señor, y trabajar con más ahínco para poder llevar tu palabra, para poder, Señor, llevarles a hombres y mujeres el mensaje de la salvación y que puedan escapar de ese momento terrible. Gracias por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Le invito, hermano y hermana, para que se quede con nosotros en esta su emisora Vino Nuevo Radio. Y también le espero mañana, lunes, 8 de la noche, para que sigamos hablando de Jesús. Todos los lunes estamos hablando de Jesús. Mañana vamos a continuar el desarrollo de los 250 acontecimientos en la vida de Jesús. Por mi parte yo le bendigo
En el nombre del Padre, le bendigo en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Le deseo un hermoso inicio de semana. Que el Señor lo guarde, lo proteja, cuide su familia. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.